estamos próximos a las primicias. El próximo domingo vamos a tener nuestros 4 horarios como de costumbres y vamos a estar haciendo nuestra fiesta de las primicias. Hay cantidad de testimonios en nuestra casa Global Internacional a través de todos estos años de personas que a través de la fiesta de las primicias, trayendo sus primicias, han recibido tanto de Dios. Ayer precisamente me escribía una persona de las tantas que me han escrito en este tiempo solamente para testificar lo que Dios ha hecho. Personas que han contraído matrimonio, personas que han comprado apartamentos, que se han establecido, que han iniciado sus negocios, que la prosperidad llegó a sus vidas de forma abundante. Y cuando hablo de prosperidad, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es que la palabra prosperidad no tiene que ver con dinero solamente. Recalco mucho esto porque cuando decimos soy una persona próspera, pensamos que solamente estamos hablando de dinero, y la realidad es que no. Y durante todo este mes que estamos hablando acerca de la sobreabundancia de Dios en nuestras vidas, dejar tan claro que hay gente tan pobre que lo único que tienen es dinero, que la palabra nos enseña que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que es el dinero, dice el amor al dinero, porque usted y yo necesitamos los recursos, usted y yo necesitamos dinero para avanzar y caminar. El evangelio es gratis, ¿cuánto dice amén? Pero llevarlo cuesta mucho dinero y evidentemente se necesitan los recursos. Pero la palabra es tan clara cuando dice que no podemos servir a 2 señores, porque amaremos más a uno y despreciaremos más a otro. Y dice, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Pareciera que fuese a decir, no podemos servir a Dios y al diablo. Pero ¿por qué no dice, por qué no menciona a Satanás o al diablo y menciona a las riquezas? Porque las riquezas no deben ser nuestro Dios. El dinero, lo material, no debe gobernar nuestra vida. Por eso hablaba hace 2 domingos del espíritu de la generosidad. Y el pastor Emilio, cuando predicó el domingo pasado, dejó tan en claro que el propósito de nuestra vida no tiene que ver con el dinero. Que nosotros no venimos a darle a Dios, venimos a devolverle a Él. Gracias por su entusiasmo. Venimos a devolverle de lo que Él ya nos ha dado a nosotros. Esa es la forma de gracia. Somos prósperos en fe, en esperanza, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu Santo. Y cuando entendemos que somos prósperos, sabemos que no necesitamos el dinero, porque el dinero es una consecuencia. Diga conmigo, una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? De servir a Dios, de buscar el reino de Dios. Mateo lo dice claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Es decir, que lo material, lo económico, lo financiero termina siendo una añadidura de mi propósito establecido en mi vida, el propósito de Dios establecido en mi vida. Cuando dice y todas estas cosas serán añadidas, ¿cuáles cosas? Cuando vamos al texto bíblico más atrás, ahí en Mateo, encontramos que el autor dice: no se afanen por el que comerán ni por el que vestirán. Y ambas cosas tienen que ver con dinero, tiene que ver, vestido y comida tiene que ver con dinero. Y el autor te dice: no te afanes, no te preocupes. Imagínate que yo te diga: no te preocupes por pagar la renta del apartamento, no te preocupes por pagar el colegio de tus hijos, no te preocupes si tienes que pagar a los empleados y no tienes para darle nada. Suena como incongruente, sino ¿cómo no me preocupo? Bueno, realmente tenemos que ocuparnos, pero la realidad es que está puesta nuestra fe, confianza y esperanza en el Señor, que es nuestro sustentador y nuestro proveedor. Porque es lindo decir Jehová iré, pero cuando estamos allá afuera queremos tomar el control de todo. Hello. Dice: no te afanes por el que comerás y por el que vestirás. Y dice: mira las aves del cielo, no trabajan y no hilan, y el Señor las alimenta.
Mira los lirios del campo y lo compara con Salomón, siendo Salomón el hombre más rico del planeta Tierra. Yo nunca vi en la palabra a Salomón preocupado por pagar la renta del palacio. Y tampoco lo vi preocupado por saber cuántos empleados había y cuánto había que darle de doble sueldo en diciembre. Nunca vi a Salomón preocupado por nada de eso. Salomón estaba enfocado en servir a Dios y en cumplir su propósito en la tierra. Por eso cuando Dios le dice, pídeme algo, no le pide riquezas. ¿Qué le pide? Sabiduría. Porque con la sabiduría harás correctamente las riquezas en el reino. Y la sabiduría solo viene de Dios. Hay personas inteligentes, hay personas intelectuales y hay personas sabias. El inteligente no necesariamente estudió. Hay personas que para hacer la maldad necesitan la inteligencia para hacerla. De hecho, un ladrón necesita ser inteligente para saber robar. Un estafador es muy inteligente, te engaña para robarte y estafarte. El intelectual es aquel que tiene conocimiento y que sabe de todo un poco y un poco de todo sabe. No necesariamente el intelectual es inteligente. Hello. Uno por allá dice, Y la sabiduría que solo proviene de Dios y de tener una relación con Dios. Por eso cuando yo hablo en ocasiones que no soy muy ligero a decir Dios me dijo, Dios me habló, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo aquello. No soy ligero en decir estas palabras. Y aunque sepa que Dios me habló, trato de no hacerlo porque sí hay gente que lo usa a la ligera. Y la misma palabra dice, hay de aquellos que dicen Dios me habló y yo no dije nada. Hay de aquellos. Pero mucha gente me pregunta, pastor, ¿cómo sabes que es Dios el que te habló? Cuando una persona me pregunta esto, me hace esta pregunta, es sencillamente la definición de que esa persona no tiene una relación con Dios. El solo hecho de hacer esa pregunta demuestra que no tienes una relación con Dios. ¿Por qué? Porque si me preguntas cómo conocer la voz de Dios es porque todavía no la conoces. Y para conocer la voz de Dios, para saber si es Dios el que te habla, ¿qué tienes que tener con Él? Una relación personal, íntima, creciente. Si mi esposa tocara la puerta del cuarto, yo digo, ¿quién es? Y me dice, yo. ¿Cuál yo? Tu esposa. Dime tu nombre. Es más, yo conozco hasta los pasos de ella. Los que están casados saben de qué estoy hablando. Es más, si alguien tocara la puerta, yo supiera. En mi casa, yo tengo 5 hijos, tenemos 5 hijos, mi esposo y yo. Y yo sé, si alguien está subiendo la escalera de la casa, yo sé quién es. Los pasos de los niños, sé cuál. Si tocan la puerta que la van a tumbar, ese es Elías. Si toca la puerta muy suave que no se entiende, que no se escucha casi, ese es Gabriela. Si alguien abre la puerta, la dejó abierta y el viento cerró la puerta con fuerza, fue mi esposa. ¿Por qué? Porque hay una relación. Y esto es bíblico. La Biblia habla diciendo Dios, antes de que nacieras te conocí. Es decir, que antes de tú y yo nacer, tú y yo ya teníamos una relación con Dios antes de existir en esta tierra. ¿Cuántos pueden decir un amén a eso? Qué maravilloso es el Señor. Luego el texto dice, y te di por profeta a las naciones. Está hablando de propósito. Antes de que nacieras te conocí y te di propósito para esta vida, para esta tierra. Es decir, no hay un ser humano en esta tierra que pueda decir, yo no tengo propósito. Eso es totalmente falso. Todo ser humano que vive, respira y tiene un corazón latiendo, tiene un propósito en esta tierra de parte de Dios. Y para eso necesitas conocer a Dios para conocer tu propósito. Es más, mientras más conoces a Dios, más te conoces a ti. Porque Dios es quien te creó. Muchos de ustedes no saben que su peor enemigo es usted mismo. Nadie dijo amén. La Biblia dice, cuídate de la que duerme contigo. Yo decía, yo sabía que hablaba de la esposa. Cuídate de la que duerme contigo. Decía, está hablando ahí de la esposa. Y después recibí la revelación.
del texto bíblico que hablaba de la carne. Cuídate de la que duerme contigo, de la que camina contigo, de la que anda contigo para todos lados, la carne, los deseos carnales, porque tu peor enemigo eres tú mismo. La ignorancia de ti mismo es lo peor que te puede pasar. Y para conocerte necesitas conocer más a Dios. Y cuando conoces a Dios, sabes que Dios es abundante. Yo dije, Dios es abundante. Dios se encargó desde el Génesis de que no nos faltara absolutamente nada. Nos dio todas las condiciones para que pudiéramos disfrutar de la vida que Él nos da. Fíjate que el pecado trajo la maldición. El pecado maldijo la tierra. Dice, la tierra fue maldita por causa del pecado. Y luego dice, y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Antes no teníamos que trabajar. Dele las gracias a Adán y a Eva. Por culpa de ellos ahora tenemos que trabajar. Pero antes teníamos que solamente disfrutar de las bendiciones de Dios y ya. Y esta abundancia todavía está a nuestro alcance. Podemos tener acceso a eso. Por eso digo, y déjame decirte algo. Y esto lo he explicado varias veces y siento la necesidad de hacerlo ahora porque no lo dije en el primer servicio. La Biblia es clara cuando nos dice que hagamos tesoros en el cielo. Amén. Y esto es clave porque ¿por qué Dios no me dice que haga tesoros acá en la tierra? ¿Por qué Dios no me muestra o me enseña? De hecho, Jesús dice, no reciben porque no saben pedir. ¿Cuántos de nosotros solamente nos acercamos a Dios para pedirle? Pero pocas veces nos acercamos a Dios para simplemente decirle, ¿sabes qué? Gracias. Gracias porque soy abundante. Y esto no es simplemente un mantrax. Esto no es simplemente algo que debo repetir, soy abundante, soy abundante, soy abundante, ya vas a ser abundante, porque lo repitas 50 veces al día. No, es porque tengas acceso a la información correcta. La palabra es clara con eso. Dice que hagamos tesoros en el cielo. ¿Por qué hacer tesoros en el cielo? ¿Acaso cuando nosotros partamos de esta tierra y abandonemos este cuerpo y estemos en la presencia de Dios, vamos a necesitar abundancia allá en el cielo? ¿Vamos a necesitar dinero en el cielo? ¿Vamos a necesitar tesoros en el cielo? Dice la Biblia que las calles son de oro y el mar es de cristal. Imagínate tú, el asfalto allá es oro. Vas a caminar en el oro, allá en el cielo. Yo no sé si usted está entendiendo eso o piensa que eso es una frase muy linda que dice la Biblia. Es una verdad absoluta. Ahora, ¿para qué entonces yo necesito los tesoros del cielo? ¿Para bajarlos a dónde? Cuando el Padre Nuestro, que usted se lo sabe de memoria pero no lo entiende, dice que se haga tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. Está hablando de traer el cielo a la tierra. La abundancia consiste en yo tener acceso al cielo y bajar aquello que hay en el cielo para traerlo aquí a la tierra. Por eso en el cielo, cuando nosotros partimos y nos vamos a la presencia del Señor, pasamos a un plano llamado eternidad. ¿Sabes qué no hay en la eternidad? El tiempo. El tiempo no existe, por eso se llama eternidad. Y la palabra dice que lo que ha de ser, ya fue. Es como volver al futuro, algo así más o menos. Hacerlo, cuando Dios te da la señal de hacerlo, ni antes ni después, sino en el momento preciso y justo, para bajar aquello que está allá. Alguna soltera dijo, mi marido está en la eternidad. Pero aunque te dé risa, sí, está allí. Pero para accesar a la eternidad, ¿será para cualquier persona que simplemente diga, yo quiero tener acceso a la eternidad? No, hay ciertos requisitos. Hay que pagar un precio.
Y no hablo del precio de la cruz, porque la cruz, Jesús pagó el precio de nuestra salvación, eso es aparte. Pero para vivir la vida abundante, Jesús prometió dos tipos de vida. Él dijo, yo he venido para darles vida eterna. Esa Él nos la dio gratis a través de la cruz del Calvario. Y he venido para darles vida y vida en... Usted no necesita la abundancia en el cielo. La abundancia es para acá, para la tierra. Pero cuando yo hablo de abundancia, no hablo de carro último modelo ni de mansión con piscina. No estoy hablando de eso. Eso sería muy pobre. Recuerda, hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Millonario no es el que tiene mucho para gastar, millonario es aquel que no necesita mucho. Nunca se me olvida una conversación con un hombre multimillonario que lo perdió todo a través de malas decisiones con socios y personas que le estafaron y quedó prácticamente en la calle, en bancarrota. Se fue a vivir a Constanza, montó una finquita de fresas allí. Y en un almuerzo, conversándole yo, un hombre que me lleva muchos años de experiencia y de vida, me dijo, pastor, aprendí. Nadie se enfoca en ser. ¿Ser qué? Ser un hijo de Dios, cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Y cuando sabes que Dios es abundante, aprendes a tener desapego a las cosas materiales y desarrollas lo que prediqué hace 2 domingos, un espíritu de generosidad. Porque lo contrario a generosidad es egoísmo. Por eso cuando pensamos que venimos a Dios a devolverle a Dios, es porque tengo un padre generoso. Y ponía el ejemplo de cuando a veces nuestro papá nos mandaba al colmado a comprar algo y teníamos una de vuelta en el bolsillo que se nos olvidaba entregar a nuestro papá. Y después nos preguntaban y mira, quedó algo de lo que te mandé a comprar. Ah, sí, aquí quedó algo. Toma. Es esa de vuelta, es ese cambio que tenemos que devolverle a Dios de las bendiciones que nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando aprendemos a tener el desapego a lo material y a vivir en la abundancia de Dios, en la correcta y genuina abundancia de Dios, ¿sabes que no tengo problema con dar? Es lo que menos me preocupa en dar, porque soy abundante. Gracias por su entusiasmo. Proverbios 3, 9, 10 dice, yo quiero hablarte de los 5 niveles de prosperidad. 5 niveles de prosperidad. Y en el libro de Proverbios capítulo 3, verso 9, 10 dice, honra al Señor ¿con qué? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No dice de algunos, o de esto sí o de esto no. Que normalmente venimos al Señor para pedirle cosas y Dios te las va a dar. Dios no tiene problema con conceder un milagro a tu vida. Dios no tiene problema con prosperarte cuando se lo pida. Dios no tiene problema con darte el carro que le pides. Eso es algo material. No creo que Dios sea tan, no te voy a dar un carro, camina. Dios no es un sádico para hacerte sufrir. Y Dios no tiene hijos masoquistas. Para mí eso es algo tan simple. O sea, que yo pedirle a Dios un carro es como, ¿qué mentalidad tan pobre tengo? Yo mejor le adoro, mejor le sirvo y el carro va a ser una consecuencia. ¿Hay alguien aquí? Sí, yo sé que este tema es bien escabroso. Yo sé que este tema no nos gusta mucho porque tócame el corazón, pastor, pero no me toques el bolsillo. Bendíceme, pero no me pidas que dé. Yo no te estoy pidiendo que des. Es más, no me interesa si das o no das. Eso es, como dicen allá en Guatemala, eso es mucho tu problema. Eso es mucho tu problema. Porque aquí no decimos, ríndeme cuenta de lo que das. No, porque eso es entre Dios y tú. Porque se te tiene que revelar esto. ¿Sabes que hace muchos años yo no le pido nada a Dios? Créeme, hace muchos años yo no le pido nada.
Me he encargado solamente de adorarle, de servirle y de obedecerle. Lo demás ha sido una consecuencia en mi vida. Lo demás ha sido una consecuencia. ¿Tengo cosas materiales? Claro que sí. Me gusta vivir bien, trabajo para eso, tengo negocios y empresas. Pero cuando aquí dice honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, está hablando de primicias. Mira cómo dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias. ¿Qué son las primicias? Las primicias es lo primero y lo mejor. No era cualquier cosa. Cuando lees el Antiguo Testamento, te das cuenta que cuando se iba a ofrecer un sacrificio a Dios, cuando se iban a entregar las primicias a Dios, se buscaban los mejores frutos, los más grandes. Y cuando eran corderos, eran los más gordos. De hecho, cuando lees la historia del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa a casa, el padre manda a buscar el becerro gordo. Así lo dice, el becerro gordo. Y el hermano del hijo pródigo se molesta porque matan al becerro gordo. El becerro gordo era el becerro de la discordia, pero que causó problema entre los hermanos. Se da a Dios lo primero y lo mejor. Por eso a principio de año se hacen las fiestas de las primicias. Es algo que en el pueblo judío se hace y es bíblico. El Señor demanda hacer la fiesta de las primicias para entregarle a Dios el año. Y por eso hay tantos testimonios de personas que han dicho, yo traje mis primicias y esto sucedió en mi vida. Abundancia, no económica. Estoy hablando en todo. Gente que se casaron, gente que no podía tener hijos. Hace 2 días recibí la noticia de una pareja que no podía tener hijos y ya nació la bebé. O sea, la abundancia de Dios en todas las áreas de mi vida. Y luego dice, entonces tus graneros se llenarán ¿con qué? Una abundancia. Se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Lo primero que este texto bíblico nos enseña es que tenemos que aprender a desarrollar total dependencia de Dios. Porque es lindo decir, yo sé vivir por fe, yo quiero aprender a vivir por fe. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el refrán. Y vivir por fe es algo que necesitamos nosotros como creyentes. Por eso los procesos van a formar nuestro carácter. ¿Para qué? Para aprender a depender del Señor. Pero como decía hace 2 domingos, ¿por qué nos cuesta aprender a depender de Dios? Y dependo yo de lo material y de lo terrenal, de un empleo, de un salario. Y no estoy diciendo que un empleo y un salario sea malo. Lo que estoy diciendo es que necesitamos ser dependientes de eso. Para eso se convierte en mi Dios, es lo que la Biblia dice. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Hello. Mira cómo, y esto es un sistema. Y todo este sistema babilónico que desde hace 1000 años, cuando vino la revolución industrial y todo este tema, nos venden la mentira de que, bueno, yo tengo que comprarme un carro, tengo que comprarme una buena casa, tengo que hacer un negocio, y entonces inviertes toda tu vida en eso que te gasta la vida. ¿Hay alguien aquí hoy? O sea, pasamos toda nuestra vida, llegamos a los 70 años y decimos, qué vida tan maravillosa he tenido. Ojalá me hubiera dado cuenta antes. Como dijo mi amigo, ex millonario en dinero, aprendí a vivir con tan poco. ¿Están aquí?
Conversaba con un joven de 30 años hace 2 noches y me hablaba que estaba conociendo una chica y me decía, lo que me gusta de ella es que trabaja, que tiene apartamento, que tiene carro. ¡Ah, están aquí! Ya los escuché. Me gusta que, sabe, ya tiene lo suyo, yo tengo lo mío. Y le dije, ese es el problema de tu generación. Que quieren llegar al matrimonio con todo listo y hecho. Es el problema de tu generación. Y lo de construir un matrimonio juntos, ¿dónde queda? Por- Porque eso implica sacrificio. Eso implica que yo tengo que sacrificarme para la otra persona. Y ahí tiene que estar Dios presente, porque la Biblia dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácilmente. Y si somos dos que nos convertimos en uno, en esta matemática matrimonial dice que 1 más 1 es 1, porque somos uno. O sea, aquí no cabe lo que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. No, esto es de todos nosotros. Cuando recién nos casamos, mi esposa y yo, y compramos una casa que todavía estamos pagando. Ella me decía, para algún mensaje de texto, estábamos haciendo diligencias en la calle, y me decía ella, yo le pregunto, ¿dónde estás? Y me decía, en mi casa. Le decía, ¿te compraste una casa? ¿Cómo así? Dice, me dice que estás en tu casa. Sí, en mi casa. Ah, yo voy a nuestra casa. Si quieres, te espero allá. Comenzó a codificarse, claro, obviamente cuando vives solo o vives sola, te acostumbras a decir en mi casa. Ya no es mi cuarto, ya no es mi cama, ya no es mi nevera. Cambiamos la palabra mi por la palabra nuestra. Hello. Esto es abundancia, la abundancia se expande. Por eso cuando digo mi casa, mi carro, mi nevera, estoy siendo egoísta. No hay nada de abundancia allí, en ese lenguaje. Pero ¿por qué nos cuesta depender de Dios? Queremos toda la mesa servida, no queremos servir la mesa, la queremos servida, porque no lo conocemos, no conocemos a Dios. Por eso cuando alguien me dice, ¿cómo sabes que Dios te habla? Digo, ¿por qué lo conozco? Porque tengo una relación con Dios y sé cuándo es Dios el que me habla. Y hace un momento hablaba con una joven que le decía, óyeme, lo importante aquí no es lo que quieras hacer, lo importante aquí es que sepas que debes cumplir el propósito de Dios en tu vida. Muchas veces nos encontramos en una diatriba, nos encontramos en un callejón sin salida o en una Y, en una vía de dos, que se transforma en dos caminos y no sabemos si a la derecha o a la izquierda, no sabemos qué decisión tomar porque estamos pensando en mí, no estamos pensando en Dios. Yo les decía, mira, yo soy empresario, tengo algunas empresas como excusa de Dios, pero a mí me encanta hacer negocios. Si yo pudiera ir a hacer negocios, dejar el pastorado e irme a hacer negocios, te aseguro que me iría bien. Te lo aseguro. Yo soy bueno haciendo negocios y mentoreo muchos empresarios que les va bien. La pregunta es, ¿Dios me mandó a hacer eso? Qué difícil pregunta, pastor. Claro, porque esta pregunta te va a llevar a aprender a depender de Dios. Hubiera ido donde Luis Miguel mejor. Tú verás ahorita, y no culpes a la noche, culpes a la playa.
Dile a la persona que está a tu lado, si todavía no has aprendido a confiar en Dios, es porque todavía no le conoces. Decía hace 2 domingos y quise volver a traerlo hoy en el mensaje, que conocer a Dios es amarle. Por eso me encanta como cuando el pastor Emilio cuando predicó el domingo, me encantó porque es el mismo lenguaje. No puedes dar si primero no amas. No puedes dar si primero no amas. Mira, no hay nada que a mí me moleste más que yo esté tomando un jugo en mi vaso y mi esposa venga a tomar jugo en mi vaso. Ese es mi vaso. Hay 30 vasos más, ¿por qué te antojas del mío? Pero como yo la amo, yo le doy de mi vaso y de mi jugo. Digan, qué conveniente. Mi casa, nuestro vaso. Por eso confiar en Dios es amarle. Imagínate, yo soy hijo único de papá y mamá. Tengo varios hermanos, pero de papá y mamá soy hijo único. Nadie tocaba mis cosas. Sí, porque tú, a ver, los hombres casados. Cuando sales con tu esposa, le dices, mi amor, ¿qué quieres comer? Nada. ¿Seguro? No, no tengo hambre. Estoy llenita. Y a esta hora no como ya. ¿Seguro? Sí, mi amor, seguro. Ok, me traes una doble carne, doble queso, doble pan, doble todo. Y cuando arranca y te sirve la comida, dice, ay, dame un mordisquito. Yo soy el que te voy a morder a ti. Está pidiendo un mordisquito. Pero no toques mi hamburguesa. Es sagrado. Es un ritual que vamos a tener mi hamburguesa y yo ahora. No la toques. No me toques mi hamburguesa. Solo los hombres entenderemos esto. ¿Dónde están los hombres? Pero conocer a Dios es amar. No puedes amar lo que no conoces. Y el pastor Emilio decía, no puedes dar si primero no amas. No puedes dar si primero no amas. Y aunque ames, por ejemplo, en el caso terrenal, humano, tú dices con todo el dolor del mundo, pero le voy a prestar mi vaso. Te amo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su único hijo. Si no se puede dar si no se ama. Y Dios nos amó y nos ama tanto que entregó a Jesús en la cruz. Tú no puedes amar lo que no conoces. No puedes decir yo amo a Dios. No. Te enseñaron a decir esa frase linda, pero la realidad es que no lo amas porque no confías en Él. Conocer a Dios es amarle y amar a Dios es confiar en Él. Y confiar en Dios es obedecerle. Pero si confío en Dios, voy a obedecer a Dios porque confío en Él. Si Dios me dice, siempre hablo esto con mi esposo, le digo, mi mayor virtud es la fe. Dios me dice a mí que vaya por ahí voy a ir. Dios me dijo, sal de Venezuela, salí de Venezuela. Yo no dije a Dios, bueno, a ver, ¿quién me va a pagar el pasaje? No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar, si así tú me quieres. No tengo nada. O sea, no hay dinero. ¿Cómo me dice que vaya a otro país? ¿A qué? Si no tengo dinero. Yo dije, Dios me dijo que saliera y salí. Y más si te contara la historia de cómo salí.
hasta risa te daría, porque cuando salí a Puerto Rico, y lo que menos yo, imagínate tú lo viajero que yo era, que yo jamás pensé que Puerto Rico era territorio norteamericano. Y jamás pensé que para ir a esa isla se necesitara visa americana. Y yo compré pasaje y de todo, y no tenía visa americana. Cuando me enteré de eso, salí corriendo a la embajada. Y sin tener absolutamente nada. Yo no calificaba para que me dieran una visa. De milagro me dejaron entrar a la embajada. Y delante de mí, recuerdo ese día, había un señor que tenía una torre de carpetas de evidencia de camiones, de edificios, de negocios, barcos, aviones. Tenía de todo y le negaron la visa. Y yo dije, no, ¿para qué voy allá? Si yo no tengo nada, ¿para qué voy a ir? Y dije, entrego la visa. ¿Y usted qué va a Puerto Rico a vivir allá? Perdón. Sí. Así dije yo, inocentemente. ¿Y con quién usted vive? Con mi mamá y mi papá. ¿Y usted qué trabaja? No trabajo. Su visa ha sido aprobada. Y yo me quedé así como que no, es mentira. Está bromeando. Esa es la cosa que hace Dios cuando le obedece. Tú obedeces a Dios y Él abre las puertas. Porque obedecerle es ser bendecido. Cuando le obedeces a Dios eres bendecido. Y bendecido, vuelvo y repito, no tiene que ver con dinero. Yo no tenía nada, absolutamente nada, para calificar para una visa en aquel año, 2009. Y resulta muy interesante observar que Dios no se interesa solamente en nuestro bienestar espiritual. El autor dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. Y luego dice, así como prospera tu alma. Está hablando del ser tripartito. Es decir, el autor dice, Dios no va a dar recursos a una persona que no tiene la madurez emocional ni la madurez espiritual para manejar esos recursos. ¿O acaso usted le va a dar su vehículo a su hijo que tiene 10 años de edad? Claro que no, es una locura. Preso vas a ir. Si le entregas la llave de tu vehículo a tu hijo, mi hijo tiene 15 años. A mí me encantan las motocicletas. Y yo tengo mi motocicleta. Y mi hijo todos los días me dice, papi, enséñame. No te voy a enseñar, todavía no tienes la madurez para siquiera aprender a manejar motocicleta. No tienes la madurez, porque en tu inmadurez pudieras cometer una locura. Tu corteza prefrontal todavía no está desarrollada. Dicen los científicos que se desarrolla a los 21 años de edad. Ya se enteró por qué cometió las locuras más garrafales de su vida antes de los 21, ¿no? No. Cuando yo vea madurez en ti y responsabilidad, pues yo te voy a enseñar a entregarte un vehículo que no es nada, que es bastante peligroso. Salió del alma eso. Dios hace lo mismo con nosotros, iglesia. Por eso las bendiciones económicas, el dinero es una consecuencia de obedecer a Dios, de amar a Dios, de confiar en Dios. Es una consecuencia. Dice la palabra que las bendiciones correrán detrás de mí y me alcanzarán. Entonces, presta atención, esto es matemática científica pura cuántica. Oye, dice que las bendiciones correrán detrás de ti y te alcanzarán. Eso me dice que las bendiciones son más veloces que yo. ¿Sí o no? Porque si corren detrás de mí y me alcanzan, es porque corren más rápido que yo. Entonces, el problema que has tenido toda tu vida es que tú has corrido detrás de las bendiciones. Matemática pura. Es matemática bíblica. Entonces, como corren más rápido que tú y vas detrás de ellas, pues nunca la vas a alcanzar. Cuando eres obediente a Dios, las bendiciones te alcanzan. No tienes que buscarlas, te alcanzan. En el libro de Juan, capítulo 6, dice lo siguiente. Dice, cuando alzó Jesús los ojos
y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, presta atención a esto, presta atención a cada detalle de esta historia. Porque es curioso que en un momento tan crucial como el que estamos leyendo ahora, Jesús está frente a una gran multitud. Es titulada esta historia La alimentación de los 5,000, pero para los que no saben, en aquel entonces solo se censaban a los hombres. No se censaban a las mujeres y a los niños. Lo que quiere decir que aproximadamente pudiéramos decir de forma hipotética que habían algunas 14,000 o 15,000 personas en ese lugar. Está Jesús allí, se da cuenta que la multitud está ahí con él. Jesús todo lo ve, todo lo sabe. Y hace una pequeña pregunta a uno de los discípulos llamado Felipe. Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Será que Jesús no sabía de dónde sacar pan? Siempre le digo a mi equipo de líderes y a mis hijos, cuando te hago una pregunta, es porque ya tengo la respuesta. No hay nada que te produzca mayor satisfacción que hacer una pregunta a alguien conociendo tú la respuesta. Eso es como cuando alguien te está mintiendo y tú sabes que te está mintiendo y tú le sigues la corriente para hacerle creer al que te está mintiendo que tú le estás creyendo. Dice, Felipe, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? Porque Jesús necesita saber en qué nivel de madurez espiritual tú estás. Y las preguntas son buenas para demostrar en qué nivel espiritual te encuentras. Por eso, ¿cuánta gente sin nivel espiritual quieren liderar, quieren servir y quieren ministrar, pero no tienen lo más importante que es el nivel espiritual? ¿De dónde compraremos pan para que todos coman? Y dice luego de la coma, pero esto decía, ¿para qué? Para probar. Está escrito en la Biblia que fue para eso, para probarlo. Quiero saber qué está en tu corazón, qué hay ahí en tu corazón. ¿Cuál es la fe? Y estamos hablando de uno de los discípulos de Jesús que caminan con Jesús, ven a Jesús hacer milagros, duermen en la misma casa con Jesús, comen en la misma mesa con Jesús, escuchan los sermones de Jesús y ven a Jesús levantar paralíticos, resucitar muertos y darle vista a los ciegos. Pero parece que eso no es suficiente para yo aprender a vivir una vida abundante. Esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Obvio, es Jesús. Él sabe lo que hay que hacer. Y Felipe, nada más por descarte, debió saber que era una pregunta capciosa, que había alguna trampa en la pregunta, porque estamos hablando de Jesús. Tú lo sabes todo, Jesús. ¿Para qué me preguntas? Yo aquí soy el que menos sé, pero las preguntas son buenas porque hacen que tú respondas. Mira cómo funciona tu cerebro, y me encanta este ejercicio tan simple. No piensen en un limón verde. ¿Se dan cuenta cómo tu cerebro responde de forma automática? Probablemente no lo verbalices, pero lo pensaste. El que dijo, no, yo no lo pensé, no estás acá, estás en otro lado. Y Felipe responde desde lo que él tiene. Respondemos desde lo que tenemos, porque no vemos las cosas como son, sino como somos. Y Felipe respondió desde lo que tenía y dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un... Y queríamos ir a dar un paseo ahí en moto y ir allá y recibir aire fresco ahí en la Plaza España. Y estamos así bajando y de repente uno de los moteros se pone a mi lado y me dice, pastor, probablemente no nos dejen parquear
en la Plaza España como de costumbre porque seguramente está llena. Y le dije, deja de ser negativo. Se ofendió. Digo, no es negativo, es ser precavido. Mira qué lindo como maquillamos las cosas, ¿no? No es negativo, ser precavido. No, está siendo negativo, reconócelo. Y ¡brum! Aceleré. Y dije, Señor, no me dejes en vergüenza. Jehová, ayúdame. Y cuando llegamos a la Plaza España, habían 348.575 motores dentro de la Plaza España. Dije, ¡ja, ja, ja, ja! Ahí está, negativo. Porque somos lo que hablamos. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, y vas a hablar de lo que esté lleno tu corazón. Por eso Felipe dijo, ¡ja! Ni que hagas lo que haga Jesús. Lo siento, es mucha gente. ¿Cómo fue? ¿Ah? Yo creo que nunca me había parqueado con tanto gozo en la Plaza España ese día. Y lo miraba a él. Porque me encanta enseñar fe. Me gusta enseñar fe. Cuando el hombre dice que no, Dios dice, ¡ah! Felipe habló desde lo que él tenía, que era duda. La palabra dice que por eso cuando yo profetizo sobre tu vida en este 2024, que Dios abrirá las puertas del cielo, las compuertas del cielo y derramará bendición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus generaciones, sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos. Profetizo que este 2024 alcanzarás lo que nunca has alcanzado hasta el día de hoy. Y obviamente hay gente que toma esto a la ligera, pero ahí lo que sucedió en este momento fue que Felipe habló desde su frustración, desde la duda que tenía y desde la falta de fe. Luego dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, si era hermano de Pedro, nada bueno podía salir de allí. Le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Qué lindo es ofrecer lo que no es tuyo. Porque los 5 panes y los 2 peces no eran de Andrés. Eran de un niño que iba a pasar y le dijo, come on here, you back in, my friend, ven. ¿A dónde vas tú? No, soy de mi mamá y mi papá. No, entrégamelo. Ok. Y le dijo, Jesús, mira lo que conseguí. Hay gente que le encanta robarse la gloria. Hay gente que le encanta robarse los créditos. Y Andrés pensó que se la estaba comiendo. No solamente le dice, mira, conseguí 5 panes y 2 peces, pero él termina de embarrarla después de esto. Porque luego que dice que consiguió los 5 panes y 2 peces, le dice, pero ¿qué es esto para tanta gente? Yo me imagino a Jesús. ¿Qué es esto? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Pareciera que esta última oración estaba como fuera de contexto. Estamos hablando de la alimentación, de la gente, tiene hambre. Felipe dijo, no alcanza, no hay dinero. Andrés consiguió 5 panes y 2 peces y de repente tú lees, y había mucha hierba en aquel lugar. Son como esas cosas que la Biblia te deja así como, y David era de hermoso parecer. ¿Y a mí qué me importa? ¿Sabes por qué? Porque donde probablemente haya escasez, también hay abundancia. Todo dependerá de cómo tú lo miras. Donde alguien fracasó, probablemente Dios te lleva a un lugar de fracaso para que tú tengas éxito. Todo dependerá de con qué ojo estás mirando. Pero lo
lo curioso es que Jesús le dice a los discípulos: díganle a la gente que se recuesten. ¿Por qué? Presta atención a esto. Porque le dice que se recuesten. Manda a todos a que se recuesten. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. ¿A quiénes mandó Jesús a recostarse? ¿A quiénes? Diga conmigo, a la multitud. ¿Y los discípulos? Ahora, los discípulos eran los que iban a servir la comida. Porque luego dice: y tomó el pan y habiendo dado gracias, lo repartió ¿a quiénes? A los discípulos. Ahora, ¿te imaginas a un discípulo? Yo también me quiero recostar, yo estoy cansado. Yo vengo de caminar más que toda esta gente. ¿Y por qué lo mandas a recostar a ellos? A mí no. Bueno, ¿quién te manda a ser discípulo? No quería ser discípulo. No quería ser líder. No quería ministrar. No quería servir. Pues los líderes, los discípulos y los que sirven no descansan. No se recuestan. Pero ¿qué te está queriendo decir el Señor? Recostarse, ¿sabe qué significa? Aprender a descansar en el Señor. Aprender a esperar en Él. Aprender a depender de Él. Y la provisión Él la va a enviar cuando menos lo creas y cuando menos lo pienses, va a llegar. Mientras estás descansando en el Señor. Y cuando digo descansar en el Señor, no digo que no hagas nada, sino que emocional y espiritualmente sepas que dependes de Dios. Y sepas que Dios es el que va a enviar la provisión mientras tú descansas en el Señor. Dice que habiendo dado gracia, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Esto no era el gobierno que estaba repartiendo. Aquí no era campaña política. Tocan 2 por persona. Hagan la fila. Los que quieren peces de este lado, los que quieren panes de este lado. Un pez y 2 panes. No más de ahí. No. Diga conmigo, abundancia. Cuando Dios reparte en abundancia. Dice hasta cuántos querían. Cuando la viuda con el profeta que le manda a buscar las vasijas, él le dice: busca todas las vasijas que pueda. Ve, busca a los vecinos, pide vasijas donde quiera. Ve a PriceMart, ve, busca en IKEA, no sé, haz lo que sea, pero busca todas las vasijas. Y dice la palabra que hasta cuando buscó la última vasija, donde ya no había más vasijas, se llenó el aceite. Todas las vasijas se llenaron de aceite. Y cuando se llenó la última vasija, el aceite cesó. Si yo hubiera seguido buscando vasijas, todavía estuviera llenándose de aceite. Porque mi Dios es abundante. Dice cuánto querían. Y luego dice cuando se hubieran saciado. O sea, no solamente todo lo que querían, sino que se llenaron. No como las esposas que dicen: ay, estoy llenita. No. Estos se llenaron de verdad. Dice, se saciaron. Y luego entonces dijo a sus discípulos: recojan los pedazos. No solamente pidieron lo que quisieron, no solamente se saciaron, sino que sobró de los 5 panes y 2 peces, que esas casi 15,000 personas comieron, se saciaron, sobró. Y dice: recojan lo que sobró para que no se pierda nada. Mayordomía, buena administración. Dice la palabra: recogieron pues y llenaron, ¿cuántas? 12 cestas, 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántas cestas eran? Era Navidad seguro. Recoja su cesta navideña y váyase para su casa. Qué gran enseñanza. Y qué curioso que los discípulos comieron de último. Porque los que servimos somos los últimos que comemos. Porque el que reparte se queda con la mejor parte. Dice aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, presta atención a esto, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron:
este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora sí, porque aquí se cumple esa palabra falsa que dice que hay que ver para creer. Y es al revés. No tienes que ver para creer, tienes que creer para luego ver. Crees en el milagro y luego lo ves. Crees en la promesa y luego se cumple. Crees en el milagro y luego sucede. Hay que creer para ver. Termino con esto. 5 niveles de prosperidad. En esta historia los vemos. Nivel número 1, diga conmigo, necesidad. ¿De dónde compraremos pan para que estos coman? Hay una necesidad. Pregunto yo, ¿acaso Jesús no sabía que iba a suceder esto? Que Él iba a caminar, que la multitud lo iba a seguir y que no iba a haber alimento para la multitud, alimento físico. Claro que lo sabía. Donde lo tienen todo y no buscan a Dios. Gente que trabajan 2 días a la semana y tienen de todo. Dinero en abundancia, comida en abundancia. Viven bien, no tienen problemas. Hay países donde ni siquiera policías hay porque no hay ladrones. Le hablas de Dios y te dice, ¿qué? Dios, ¿para qué? Si yo soy feliz, lo tengo todo. Claro, no hay una necesidad. Hasta que venga una necesidad que no puede ser cubierta a través del dinero. La muerte de un familiar querido, una enfermedad incurable, la pérdida de una familia, un matrimonio. Entonces ahí buscamos a Dios. Al Señor venimos a través de 2 formas. Venimos al Señor por amor o por dolor. No sé cómo es por amor. ¿O todos ustedes llegaron por amor? Yo llegué por dolor. Busqué al Señor porque ya estaba destruido. Había una necesidad. Y esa necesidad fue Dios quien la colocó. Por eso no te angusties cuando tengas una necesidad en tu vida. Piensa, fue Dios el que la colocó. ¿Para qué será? Para que le busques más. Gracias por su entusiasmo. No culpes a la noche. Nivel número 2, escasez. Donde hay una necesidad, puede haber una mentalidad de escasez. La miseria no es escasez, la miseria es falta de visión. Porque el texto bíblico deja por sentado que había abundancia de pastos. Porque solamente una mentalidad de escasez no va a poder ver la abundancia que esté delante de sus ojos. Dijo Felipe, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Está hablando de escasez. En ninguna parte podemos ver la palabra que declaró Abraham antes de subir con Isaac a la cima de la montaña. Dios proveerá. Felipe, que conoce los pergaminos judíos, que sabe perfectamente el Pentateuco, que conoce la historia de Abraham porque somos hijos de Abraham, no declaró en ese preciso momento lo que debió declarar de su boca, diciéndole a Jesús, Dios proveerá. Tú eres Jesús, yo te vi levantando un paralítico, que saque pan detrás de la oreja no es nada. Dios proveerá. Me la lucí, respondí bien la pregunta, aleluya. No, me imagino el cansancio, haber caminado no sé cuántos kilómetros, el sol, la sed que tenía, el hambre que tenía. Estaba acalorado, estaba agotado, cansado. Quizás en ese momento no quería ni que Jesús le hablara. Y le salta con esa pregunta a Felipe, ¿de dónde? A mí no me está hablando a mí. ¿Qué sé yo? ¿Qué me importa a mí? Estoy cansado, irritado, escasez.
Lo que Felipe plantea es que no hay fondos suficientes para cubrir la necesidad de más de 5,000 personas. Pero qué curioso, porque aún en la mentalidad de escasez Dios da una señal. Y aquí entra el tercer nivel de la prosperidad, que es la provisión. Diga conmigo, provisión. ¿Qué dijo Andrés? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero eso no alcanza. ¿De quién eran los 5 panes y los 2 peces? De un niño. Y qué curioso, porque en un niño, si hay algo que no se puede conseguir, es egoísmo. Por eso los 5 panes, es más, me atrevo a decir que ahí habían unos cuantos adultos que tenían bien guardaditos algunos panes y algunos peces. Y dijeron, mira, no lo saques. No. Guárdalo, que no te vean el pez. Ahorita cuando nos vayamos, detrás de aquella matica, tranquilo. Nos damos nuestras harturas. Había más de uno así, te lo garantizo. Pero tuvo que ser un niño, porque un niño no es egoísta. El espíritu de generosidad reposa en cualquier niño. Por eso Jesús le dice a los discípulos, para entrar al reino de los cielos, tienes que ser como un niño, porque un niño es generoso. ¿Y por qué dice Jesús que más fácil un camello entra por el agujero de una aguja que un rico al reino de los cielos? Porque está hablando del rico, de aquella persona que no está dispuesta a entregar aquello que ya Dios le dio. Porque la propuesta que le hace Jesús al joven rico, el joven rico se acerca. Era joven y era rico. Algo poco común, joven y rico. Lo que esto me dice es que probablemente la riqueza que tenía no la trabajó, probablemente la heredó. Y cuando tú heredas algo, dices, bueno, hago lo que yo quiera con esto. Y Jesús se acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús sabía lo que había en el corazón de este joven. Y Jesús le dice, bueno, tienes que hacer esto y esto. Y el joven le dice, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Es decir, toda mi vida lo tengo haciendo. ¿Y sabes qué? Era verdad, lo hacía. Pero Jesús lo quiso ir llevando paso a paso, como buen coach que era Jesús. Lo fue llevando paso a paso. Le dice, ok, perfecto. Como has hecho todo eso, solamente una sola cosa te falta. Lo que tengo la respuesta para eso, Jesús, dímela, ¿qué es? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Qué curioso, Jesús no le dijo, vende todo lo que tienes y dámelo a mí. Jesús dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, para que quedara más evidencia de que Jesús no estaba interesado en el dinero de él. Estaba más interesado en él que en el dinero de él. Y luego le dice, ahora ven y sígueme. ¡Wow! ¿Qué propuesta? Diferente propuesta. Pudiéramos decir que Jesús estaba interesado más en el joven rico que en Bartimeo, que no tenía nada. Bartimeo era un pobre, un mísero, infeliz, junto al camino, ciego, que no tenía nada. Manda a llamar a Bartimeo y le dice, Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti, Bartimeo? ¿Cómo que estoy ciego, manito? ¿Cómo que qué quieres que haga por mí? Estoy ciego. Yo no me imagino a Bartimeo, quiero un televisor 90 pulgadas. O que Bartimeo le haya dicho a Jesús, quiero una novia. ¿Para qué si no la puedes ver? Le hace la pregunta porque muchas veces en nuestra necesidad no queremos ser sanos. Yo quiero recobrar la vista. Parece que él veía antes, pero le dice, quiero recobrar la vista. Le dice, ok, listo, ya. Y luego que le hace el milagro, ¿sabes qué le dice Jesús a Bartimeo?
te puedes ir en paz. Pero eso no fue lo mismo que le digo al joven rico. Al joven rico le dijo, ven y sígueme. ¿Sabes por qué? Porque las riquezas te hacen cuestionar si sigues a Jesús. Pero cuando no tienes nada, es mucho más fácil seguir a Jesús porque sabes que no tienes nada. Y siguiendo a Jesús, lo tendrás todo. Hace poco le dije a un joven empresario exitoso que cuando conoció al Señor no tenía nada. Le dije, te propongo, deja tus empresas y ven conmigo. Vamos a servir al Rey juntos. Vamos a servir a Dios juntos. ¿Lo harías? Y me dijo, pastor, la verdad es que no. ¿Te das cuenta? Y qué curioso, por aquello que un día oraste, hoy en día es lo que te impide seguir a Jesús. La provisión viene de un niño, porque para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como uno de ellos. Los niños no son envidiosos. Cuando usted ve a dos niños peleando por un juguete, ¿cómo lo ve dentro de 5 minutos? Abrazados y besándose. Nosotros peleamos por juguete y no nos hablamos más nunca. Porque somos inmaduros, los niños son más maduros que nosotros. Y por eso Jesús usa la referencia. Para entrar al reino de los cielos, es ser como un niño. Nivel número 4, diga conmigo, abundancia. Ya estamos hablando ya un poco mejor ahora. Porque aquí quiero que sepas algo, y esto no lo dije en el servicio anterior. Una cosa es cuando Dios te bendice por su misericordia, y otra cosa es cuando Dios te bendice por su abundancia. Cuando vivimos un proceso y caminamos en el desierto, el Señor nos va a alimentar por su misericordia. Hay gente que vas a conocer que te dirá, sí, yo vivo por su misericordia. Camino por su misericordia. Respiro por su misericordia. Como por en el momento de su bendición como hermana. Y fíjate que Dios le dice al pueblo de Israel que se lo comieran todo. Porque en este nivel de la abundancia, dice que todos se saciaron. Y le dijo, recojan todo lo que sobró. Iban caminando por el desierto y el pueblo, ¿qué le dijo a Dios? ¡Tenemos hambre! Y comenzaba a llover maná. Dicen algunos expertos de las altas escuelas rabínicas teológicas judías que eran como hojuelas de miel que caían del cielo. Era como unas hojuelas, como un cereal, era el maná. Ellos comían su cereal que caía del cielo y era su alimento. Y un día se levantaron como revoloteados y dijeron, queremos carne, carne, carne. Una manifestación ahí a Dios. Trajiste para matarnos. Iba pasando una gran cantidad de aves y el Señor las sacrificó. Caían las aves. ¿Y sabes qué le decía el Señor? Presta atención a esto. No guarden para mañana. Pareciera como que tengo que ser buen administrador. Y Dios le dice, no guarden para mañana. Porque si yo fui tu proveedor hoy, también seré tu proveedor mañana. Cuando yo me convertí al Señor, quien fue mi primer pastor y mentor, se convirtió en mi padre espiritual, porque al punto de no tener dónde vivir,
me tocó vivir en la iglesia. Yo viví en la iglesia, estando recién convertido en el Señor. Y recuerdo que el pastor me dijo, mira, puedes dormir acá en la iglesia y comes en mi casa. El pastor vivía a una esquina de la iglesia. Entonces yo dormía en la iglesia y estaba todo el día trabajando 24/7 para el pastor. Yo iba con él a todos lados, lo acompañaba, era su escudero, su asistente, su secretario, era todo. Y entonces comía en su casa cuando había comida, porque era una familia colombiana misionera en Venezuela. Él tenía 5 hijos. Eran como un juego de destornilladores. Era uno así, otro así, otro así, otro así. Y vivían en una casa muy pequeña. Por eso no vivía con ellos, porque no había espacio, imagínate. Eran 2 habitaciones de esa casa. Los 5 niños dormían en una habitación, no sé cómo, y ellos 2 en la otra. Y como muestra de gratitud, yo siempre estaba sirviéndole a él. Y cuando era tiempo de preparar algo de comida, yo era el que la preparaba y lo ayudaba. Y recuerdo una noche, esta noche marcó mi vida, porque estaba yo un poco frustrado. Decir, Señor, o sea, ¿por qué tanta necesidad si te servimos? Si estamos aquí sirviéndote, si estamos haciendo las cosas que son de bendición, ¿por qué estamos pasando tanta necesidad? Pero era una conversación entre Dios y yo, porque estaba enfocando mi mente que la bendición debía ser económica. Y no me estaba dando cuenta que tenía una familia, que tenía un pastor. No me estaba dando cuenta que estábamos disfrutando de las cosas más maravillosas de la vida, que no tienen que ver con dinero. Y recuerdo que el pastor tenía algo de dinero, un menudo, algo poco. Fuimos al colmado a comprar, a la tienda, y no solamente pudimos comprar un pan para cada uno, es decir, 8 panes, 8 panes pequeños. Compramos una lata de sardina y compramos un aguacate. Llegamos a la casa y yo, como buen administrador que creía que era, agarré la mitad del aguacate y la mitad de la sardina y la guardé en la nevera para la mañana del día siguiente. Eran las 9 de la noche y yo dije, pues con medio aguacate y con media lata de sardina resolvemos, un pan para cada uno. Le echábamos azúcar al agua para que supiera algo. Y en ese momento el pastor pasó por la cocina y vio la mitad del aguacate y la mitad de la lata de sardinas. Y me dijo, Carlos, ¿y la otra mitad del aguacate y de la lata de sardinas dónde está? Yo no me la comí, espérate. La guardé aquí en la nevera para desayunar mañana, aleluya. Yo dije, me gané 10 puntos. Buen administrador, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y el pastor me dijo, no, sácalo y nos los comemos todos hoy. Y me dijo, porque si Dios proveyó hoy, proveerá mañana. Yo no dije amén. Yo me molesté. Era un inmaduro, imagínate. Todavía no lo soy, pero no tanto como en aquella época. Pero era inmaduro. Yo me enojé porque yo dije, qué irresponsable. Siempre que uno sabe, quiere cuestionar al pastor. Uno siempre tiene la posición de que sabe cómo manejar las cosas mejor que el pastor y que uno recibe más que el pastor. Yo dije, ¿cómo se le ocurre? Tiene 5 hijos, no piensa en eso. Mañana, ¿qué van a comer esos niños? Ya me estaba pareciendo la mujer de él. Y yo agarré al pan de él y le eché más aguacate y más sardina. Para que le dé remordimiento de conciencia. Nos comimos todo, no quedó nada. Nos sentamos en la sala a ver televisión, 10 de la noche. Y estábamos como enojados, nadie hablaba en esa sala. Yo ni lo miraba a él, yo era mirando la televisión. Yo ni me acuerdo que estaba mirando porque no estaba ni siquiera ahí en eso.
No entiendo a Jesús. 1541, 1542, 1543, 1544. Y por allá Andrés, oh, mira, ¿y cómo se le ocurre? Vergüenza estamos pasando con 5 panes y 2 peces, 2481, 2482, 2483. El milagro ocurriendo en las manos de los propios discípulos y ellos ni siquiera lo notaban. Estaba yo en la sala ahí viendo la televisión con el pastor así como. Y de repente suena la puerta de la casa. Alguien toca la puerta. Y yo por dentro, que vaya él. Y yo estaba más cerca de la puerta, créeme. Que vaya él, es el que más sabe. Él es el pastor. Te lo juro, esa era mi posición. Y se paró él. Abrió la puerta. Y era una hermana de la iglesia que vivía cerca de la casa y que venía del supermercado. Y dijo: pastor, vine para traerle esto. Y yo dije: trágame tierra. Y el pastor, tomando las bolsas, las fundas del supermercado, volteó donde estaba yo y me miró con aquella sonrisa y yo entendí. Aprendí a depender de Dios. Aprendí a depender de Dios. Y entendí que si Dios proveyó hoy, proveerá mañana. Yo quiero invitarte a ponerte de pie en esta hora. El último nivel, número 5, la sobreabundancia. Yo profetizo para ti en este 2024 y llegarás a este nivel en este año, a caminar en la sobreabundancia. Dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Este es el nivel de la sobreabundancia. Que no tiene la madurez. Probablemente pensará que la motocicleta es una bendición, pero no. Como decía este domingo Jesús diciéndole a Pedro: Pedro, llegará un día donde sea otros los que te vistan. Llegará un día donde te van a llevar a donde no quieres ir.
Llegará el día donde dirás: qué vida tan maravillosa he tenido, ojalá me hubiera dado cuenta antes. Conversaba con el pastor Emilio ese domingo y yo le decía: pastor, yo recuerdo cuando yo me convertí, lo único que yo quería era servir al Señor. Era lo único que yo quería hacer. Y créeme, me pasaron muchas cosas que no fueron tan buenas. Abusaron de mí, me despreciaron dentro de la iglesia. Cuánta gente hipócrita conocí en la iglesia. Y me fui a algunas iglesias por la gente hipócrita. Pero tú no te vas del gimnasio y ahí van gente hipócrita también. Tú no te sales del supermercado donde también hay bastante gente hipócrita. Tú no sales de la fila del banco para pagar tu tarjeta de crédito porque el que te va a atender es un hipócrita. Pero mi único deseo era servir a Dios. Sigue siendo mi único deseo. No importa cuántas cosas buenas yo pueda hacer y cuántas cosas buenas yo puedo alcanzar. No encuentro mayor satisfacción que amar a Dios, confiar en Él y servirle a Él. ¿Cuántos dicen amén?